Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio. Nos habíamos quedado ya hace rato en Efesios. Ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que predicamos de esto. Mira, los que ya tienen rato viniendo y son creyentes de tiempo, lo que les voy a enseñar el día de hoy ya es un poco repetitivo y lo entienden. Pero el pasaje, si lo escucharon ahorita con el hermano, seguirlo está difícil. La verdad, la narración que hace Pablo está complicada. Tú lees el versículo, ¿qué dijo? Te quedas así, ¿qué dijo Pablo? La verdad está un poco embromoso. Entonces, lo que voy a predicar sí lo van a entender, pero el seguirme a lo mejor van a batallar, porque es complicada la narrativa, vaya. Y fíjate, lo dividí en dos para que no estuviera tan complicado, lo dividí en dos el pasaje, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio. Básicamente, pues ahí está, tentativamente era del 1 al 13, va a ser del 1 al 7, ¿verdad? Del 1 al 7 lo vamos a tener. Y estamos iniciando el capítulo 3, pero en realidad es un repaso que hace Pablo del 2. Rápidamente, buen tiempo para que no me pase. Lo primero que vimos en el capítulo 2, no sé si recuerdan, hablábamos de qué es estar sin Cristo, la expresión sin Cristo, ¿no? Y Pablo dice que estaban muertos en nuestros delitos y pecado, ¿verdad? Es lo que nos enseñó en el capítulo 2, que esa expresión muchos a lo mejor no la entienden. ¿Cómo están los de afuera? Muertos, ¿no? Porque están en sus delitos y pecados. Pero ¿qué es estar muertos? ¿Qué es estar muertos? A veces la gente no entiende qué es estar muertos o qué implicación tiene esa expresión, ¿no? Muchos lo romantizan y ven, no, sí entienden. Les gusta leer, les gustan las alabanzas, están muertos. Un muerto no experimenta nada. Me explico, le puede gustar una alabanza, le puede gustar una predicación, pero no significa nada, porque está muerto. Y eso significa estar muerto. Eso significa estar en Cristo. Además, puede practicar una religión por años y sigue muerto. Está muerto, hermanos. Porque, ¿sabes? Algunos se emocionan. No, mi hija ora, pero está muerta. No, mi hijo le gusta leer la Biblia, pero está muerto. Mientras no tenga vida no va a pasar nada. Ahorita voy a explicar. Por ejemplo, es donde vienen y surgen estas doctrinas que chocan tanto con la palabra, que estamos rodeados de ellas. Es más, estamos normalizados, ¿sabes la palabra? Estamos acostumbrados. Los arminianos, estamos rodeados de iglesias arminianas y todo el mundo aceptamos su enseñanza. Es más, muchos de ustedes vienen de esa iglesia y no se asustaban de esas enseñanzas, de las enseñanzas arminianas. ¿Qué es una postura arminiana? Para no meterme en camisa de 11 varas y explicar tanto. ¿Qué sería ellos enseñan el libre albedrío, por ejemplo, que están defendidos el día de hoy? ¿Existe acaso el libre albedrío? Ese muerto de afuera puede escoger venir a Cristo. Ese muerto de afuera va a querer venir a Cristo. Claro que no, está muerto. No puede. Un muerto no puede decidir nada. Hasta que Dios le da vida, entonces empieza a buscar a Cristo. No existe libre albedrío. Las arminianas lo enseñan. ¿Y cómo estamos nosotros? Contentos. Los que han venido de ahí, me refiero, ¿verdad? Ellos enseñan, sí, en la doctrina esta odiada aquí en Moches, de los calvinistas, la incapacidad total. ¿Sí saben qué quiere decir incapacidad total? Que el ser humano es incapaz de hacer algo por la salvación. Fíjate, incapaz 100%. Ellos enseñan que no. El hombre sí puede hacer algo. Es incapaz, porque está muerto. ¿Sí? Ellos enseñan eso, que es muy serio. Bueno, dice Pablo en el capítulo, estoy repasando rapidito el capítulo 2 que vimos, ¿no? Que éramos esclavos del pecado. ¿Qué hacen ellos? Que son esclavos del pecado. ¿Qué hace un esclavo? ¿Qué hace un adicto cuando lo atrapa la droga? Nomás vive para la droga, roba para drogarse. ¿Qué hacen ellos que son esclavos del pecado? Pues las órdenes de su pecado. Por eso no pueden venir a Dios. Son esclavos del pecado. Todo eso es una radiografía de lo que nosotros éramos, porque viven siguiendo la corriente del mundo. Eran naturaleza hijos de ira. Fíjate, qué tremendo. ¿Sí? Estoy hablando del capítulo 2. Eso es lo que estábamos viendo en el capítulo 2. Y luego en el mismo capítulo 2 da un giro de 180 grados Pablo y empieza con pero Dios, que es rico en su misericordia y por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. ¿A quién? ¿A quién se refiere? Nos dio vida. Acuérdense que la gramática es muy importante. ¿A quién le dio vida a Dios? A todo el mundo.
Cristo murió por todo el mundo. Eso enseñan los arminianos también. ¿A quién le dio vida? ¿Quién es el nos? La iglesia nada más. Nos dio vida juntamente. Y luego, nos resucitó. ¿Quiénes son esos? Los redimidos nomás. Y todos los verbos están en pasados de verídicas. Nos dio vida juntamente. Nos resucitó. Nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿A quién? A los redimidos, no a ellos. ¿Se entiende? Por eso es bien serio eso que estamos diciendo. ¿Y por qué está en el verbo pasado? ¿Por qué dice que nos resucitó, nos dio vida? ¿Por qué está en pasado? ¿Por qué es tan importante la gramática? Porque es un hecho consumado. ¿Cómo es que yo estoy sentado en los lugares celestiales? Posicionalmente ahí estoy yo. ¿Me explico? Es un hecho consumado. Por eso lo pone Pablo en pasado. Bueno, muy bien. Así rapidito. Y bueno, habla de un misterio en el capítulo 2 y da una radiografía de cómo éramos nosotros sin Cristo, que los judíos usan un término despectivo para nosotros, que nos dicen los gentiles, ¿no? Y no es gentil en la Biblia, no es alguien amable. Gentil se refiere al que no es judío. ¿Y cómo éramos los gentiles? ¿Cómo nos llamaban los judíos? Un término despectivo. Incircuncisos. Es un término despectivo. Casi es como decir malditos. Y en realidad, nosotros sin Cristo estábamos malditos. Es la realidad de la vida. Todos estábamos así, ¿verdad? Dice que tampoco pertenecíamos al pueblo de Dios. El pueblo de Dios eran los judíos nomás. Todas las demás civilizaciones se fueron al infierno. Qué tremendo, ¿eh? Estamos hablando de esa época. No había pactos para nosotros. No había promesas, ni había esperanza, y no teníamos a Dios nadie de nosotros. Los que estábamos sin Cristo estábamos hablando. Esa era la biografía que Pablo hace en el capítulo 2, ¿verdad? Todo eso lo hizo, ¿verdad? Pero luego dice que gracias a Cristo ahora es nuestra paz. ¿Por qué es nuestra paz? ¿Por qué Cristo es nuestra paz para nosotros ahora? ¿Cómo está Dios con el impío? Airado, ¿cuánto? Todos los días. Por eso ahora, gracias a Cristo, tenemos paz con Dios. Porque muchos creen, es que yo tengo paz en mi corazón. No está hablando de esa paz. Habla de esa paz que tienes con el Padre, ¿verdad? Ahora ya pertenecemos al pueblo de Dios. Ahora ya no hay barreras en la iglesia. Nada de que yo soy cristiano judío, yo soy cristiano gentil, yo soy rico, yo soy pobre, yo soy de pueblo, yo soy de la ciudad. No hay barreras. Se supone que ya no existen barreras. Antes existían barreras. Si un gentil quería entrar al templo, muerte. No podían acercarse ni siquiera al atrio. No tienen acceso. Todo eso lo estuvimos viendo en el capítulo 2, así muy rapidito, ¿no? Que es lo que Pablo predicó en el capítulo 2. El punto ahora, Pablo sigue hablando del misterio de Dios, que en resumidas cuentas, en este capítulo, el misterio que él quiere tratar es Cristo y la iglesia. Eso es lo que está hablando. Y es un poco redundante, Pablo. Repite, regresa, vuelve a repetir, básicamente, ¿verdad? Entonces, rápido, vamos de lleno. Estos son los 4 puntos, pero nomás vamos a ver 2. Lo vamos a seguir 2, hermanos, porque sí sería muy largo. Entonces vamos a ver los 2 primeros, que el misterio de Dios es Cristo y la iglesia. ¿Y qué nos muestra ahí? Cómo debemos ser la actitud de nosotros ante el ministerio. Y cómo es la revelación que ese misterio que Pablo nos enseña. Así que rapidito, mira. El versículo 1, la actitud ante el ministerio. Es Pablo el que escribe, dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. ¿Qué quiere decir por esta causa? Eso es importante. ¿Qué quiere decir por esta causa? Está regresando para acá. Por todo lo que explicó en el capítulo 1 y 2, por todo esto que ya les enseñé, por esa razón yo estoy preso. Eso es lo que está diciendo. Pablo está declarando que él estaba bajo prisión, bajo la cárcel, por enseñar la palabra de Dios, por hablar, por hacer su ministerio. Estaba preso por esta causa. Si lo quieres manejar, por ser sumiso y obediente al evangelio, como veíamos en la mañana en la escuela dominical, él estaba preso. Y esto, no lo quites de aquí tu mente, esto que estoy diciendo. Por ser obediente y sumiso a Dios, él estaba preso. Pablo lo encarcelaron primero 2 años en Cesarea,
Y luego de ahí se fue a Roma 3 años, o sea, 5 años duró encarcelado por predicar la palabra, por predicar el evangelio más específicamente. ¿Cómo es que sucede eso? Y Pablo está explicando eso porque seguro muchos hermanos de la iglesia de Éfeso han de haber dicho, pues si es tan buen varón, ¿por qué entró a la cárcel? Si es realmente un apóstol de Dios, ¿por qué Dios permitiría que se fuera a la cárcel? Y si es inocente, ¿por qué ya lleva 5 años encerrado? Muchos dudarían, ¿no? Muchos diríamos, caramba, pues ¿qué pasa? Está raro esto, ¿no? Y tal vez muchos otros sí lo apoyaban. De hecho, en el versículo 13 dice, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes. Es decir, no se preocupen que estoy preso. Eso es tremendo, ¿a poco no? Te doy una cita de John MacArthur. Mira lo que dice: Pablo había sido prisionero durante 5 años, 2 en Cesarea y el resto en Roma. Había sido arrestado con acusaciones falsas hechas por los judíos, su propia gente de la nación, de la provincia de Asia que estaban de visita en Jerusalén, y lo habían acusado de llevar un gentil a Trófimo. Pues no puedes llevar un gentil al templo, al área prohibida del templo, aunque no lo había hecho tal cosa. Y Pablo había tenido que comparecer ante el Sanedrín, que es este grupo de judíos, de líderes, ante el gobernador romano Félix, ante Festo, que era el sucesor de Félix, del gobernador, e incluso al rey Agripa, pero porque él apeló a eso y lo llevaron delante del rey. Si Pablo no hubiera apelado al César, mientras se defendía, Agripa lo hubiera dejado en libertad. Pero el apóstol tuvo que ser llevado a Roma. O sea, si él no hubiera apelado, no lo hubieran llevado, lo hubieran dejado en libertad. Pero él apeló, ¿por qué? Porque Dios le había revelado que tendría que ir a Roma a compartir el evangelio. Pero él jamás pensó que, Dios me va a llevar, pero en calidad de preso. ¡Qué tremendo! ¿Por qué lo hizo Dios? Es su sabiduría. Era la voluntad de Dios. Te quiero hablar muy rápido de Pablo, para que entiendas esa parte de su ministerio. Pues ya ves que fue preso por falsas acusaciones, algo tan simple como, según ellos habían llevado un gentil al templo, pero era falso, y lo acusaron y lo encerraron, y duró 5 años por eso. Es increíble, encerrado, y Dios lo permitió. Entonces, ¿pero qué pasó? Regresémonos al tiempo. ¿Cómo empezó Pablo su ministerio? En Hechos 9, te lo voy a leer rapidito, no lo busques, en el capítulo 9 dice: Saulo, que es Pablo antes de la conversión, era Saulo, acuérdate, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, o sea, los cristianos, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallara algunos hombres o mujeres de este camino, se refiere a cristianos de este camino, los trajera presos. O sea, dame un documento que me autorice ir por estos cristianos, hombres o mujeres, a Damasco, dámelo. Y el Señor, y nos brincamos a un versículo, dice, le contesta el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese era el ministerio que Dios tenía preparado para Pablo, una vez converso. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y sabes cómo se expresaba Pablo de su ministerio? ¿Te acuerdas todos los viajes misioneros que hizo? En todo alrededor de Asia y Europa. ¿Y cómo le fue entre esos 3 viajes? Si has leído Hechos, te darás cuenta. ¿Sabes cómo se expresaba él? Fíjate, estamos atribulados en todo. Problemas por donde quiera, pero no estoy angustiado, dice Pablo. ¿Dónde entra la palabra ansiedad ahí? Depresión y nervios. ¿Dónde entra? ¿Tú crees que tu vida es como la de Pablo? Mi vida es la mitad de la de Pablo, es light, rosa mi vida a un lado de la de él. Estoy preocupado, angustiado, atribulado por todo, pero no estoy angustiado. En apuros, pero no estoy desesperado, dice. Estoy perseguido, o sea, perseguido de muerte, Ni siquiera yo he vivido eso, pero no estoy desamparado. Derribado, pero no estoy destruido. Y llevo en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte. A donde iba, había peligro de muerte para Pablo. Y ve cómo se expresa de su ministerio. Y luego el Señor lo mete a la cárcel 5 años. ¿Qué actitud es esa? ¿Qué actitud es esa? La correcta. Pablo, fíjate, todavía Dios, a pesar de ser un hombre que fue muy sufrido,
que vivió muchas vicisitudes en su vida, pero fue uno de los hombres más usados por Dios. De los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, 13, la mitad lo escribió Pablo. El libro de Hechos se divide en dos partes, donde están todos los discípulos, lo que hicieron para empezar la iglesia cristiana, y la mitad de Pablo. ¿Qué te quiere decir eso? Que Pablo fue un hombre exitosísimo, fue un hombre sumamente usado por Dios, pero ve todo lo que sufrió. Claro que si lo vemos de este lado, digamos que fracaso de Pablo. Ve cómo qué mal le iba. Ni esposa tenía. Feliz Juanito, ¿no? Mi esposa, nomás dije esposa no tenía. Amén, dice. O sea, fue un varón de Dios que soportó de todo. Su vida fue tremenda en cuanto a éxitos, sufrimientos, traiciones y acusaciones. Yo creo que cualquiera que sea cristiano de nosotros y que hubiera vivido en la época de Pablo o fuera en el lugar de Pablo, vivir lo que Pablo le tocó vivir, nos expresaríamos así. ¿Tú qué crees? Y no es que estemos exaltando a Pablo, sino la gracia de Dios usando a Pablo. Eso es lo importante. Si Pablo se dejó usar por Dios de esa manera, nosotros también pudiéramos, pero realmente nos dejamos usar por Dios así y tenemos esa actitud que Él tiene. Fíjate cómo se expresa Pablo. Esta leve, o sea, su vida era esta leve tribulación. Oye, a mí me da una gripa de hombre y se me acaba el mundo. Amén, dice Josimar. Entonces, ¿a poco no? No se burlan las mujeres de nosotros porque somos bien sensibles ante el dolor. Esta leve tribulación, dice Pablo. ¿Pero en qué estaba enfocado? En que esto que estoy sufriendo por Cristo produce, genera recompensa allá, siempre y cuando yo viva las pruebas correctamente. Pero si soy un chipilón, lloro en cada situación, estoy tirando latigazos, autocompadeciendo, tomando medicamento para poder sobrellevar mi situación tan difícil, pues olvídate de esa recompensa, olvídate de un buen testimonio y te da la solución. No tengo que ir con el psicólogo. ¿Cómo le hizo Pablo? No mirando, no enfocándome en las cosas que se ven, cosas no terrenales, sino que enfócate en lo que está allá. ¿Quién en la semana, cuántos minutos le dedicas a pensar en la vida eterna? ¿Quién en la semana le dedica minutos a pensar cuando esté con Cristo a su lado? ¿Por qué no lo hacemos eso? Pero ¿cuánto le dedico a los problemas? Un montón. Un montón. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Prisionero de Cristo. Él se autocalifica prisionero de Cristo. Pero si lo habían apresado los romanos, no dijo, soy prisionero de Roma, soy prisionero del gobierno de Roma, soy prisionero de los judíos, porque fueron los que lo echaron a la cárcel. No, él no se veía así, prisionero de Cristo, y no lo decía quejándose, lo decía como orgullo. ¿Me explico? Con orgullo. No se autocompadecía. Pobrecito de mí, el Señor me ha abandonado. Cuando metieron a Silas y a Pablo a la cárcel, ¿cómo estaban? Cantando alabanzas. ¿Quién hace eso? Un creyente verdadero. ¿O te acuerdas? ¿Quién está enseñando Ruth? Tony, ¿no? ¿Se acuerdan en el libro de Ruth, cuando regresa, que se muere, Noemí que regresa, que se le muere el marido y los dos hijos por desobediente, desjuicio de Dios, y cómo llega a su pueblo? Llámenme Mara, porque el Señor me tiene así. Saca el látigo, Noemí. Dramática la mujer, olvídate, no terrible. Que lo tengo. No me llames Noemí, llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Qué es eso? Si se desobedeció para irse a los moabitas, no debió haberse salido de su tierra. ¿Qué quería? Y Pablo, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. No se victimizaba Pablo, no se lamentaba de su situación. Él lo decía con orgullo: soy prisionero de Cristo. Él era un apóstol para los gentiles, ese es su llamado. Obviamente iba a haber cárcel, ¿verdad? Y no les estaba echando en cara tampoco a los efesios, ¿no? Porque dice, soy prisionero en Cristo Jesús por causa de ustedes. Pero es para que supieran, estoy cumpliendo el ministerio de Dios, que es ser el apóstol de ustedes, de los gentiles. Y por esa razón yo estoy preso.
pero no los estaba echando en cara a los efesios, ¿verdad? ¿Por qué hacía eso Pablo? Nosotros cuando discipulamos hay una lección que enseñamos sobre la salvación, y después de la salvación, no me acuerdo cómo se llama la lección, pero enseñamos de que, eres realmente salvo, ¿sabes cuál es uno de los frutos de alguien que es salvo? Cristo es su rey. Y tú dices, qué bonito se oye. Sí, pero ¿qué implicaciones tiene? Pues, ¿qué pasa con el rey? Lo obedeces, porque es tu amo y yo soy el siervo. Y lo dices con orgullo. Y siervo en la Biblia realmente es esclavo, no más que la Reina Valera lo disfraza un poquito porque esclavo se oye muy fuerte. Mejor le ponemos siervo, se oye más romántico. Pero en realidad es esclavo. Nosotros deberíamos ser esclavos de Cristo, pero con orgullo. ¿Y qué hace un esclavo? Obedece al amo, no cuestiona. Este es un esclavo, Pablo. Es más, mira cómo le pone: esclavo de justicia, para más fácil. ¿Qué dice Romanos? ¿No lo puse? Aquí está. Y libertados del pecado. Es decir, la gente que ha nacido nueva, la gente que es salva, hemos sido liberados del pecado. Y al ser liberados, ¿qué quiere decir? Que ya no soy esclavo de mi carne, ya no soy esclavo del pecado. ¿Ahora qué es? Soy esclavo de Cristo. Eso es buena noticia. Soy siervo de justicia. Ahora sirvo a la justicia. Es lo que hacía Pablo. Un esclavo se somete, un esclavo hace lo que su amo le dice. Un esclavo es sumiso a lo que la Escritura demanda. ¿Sí? Acepta lo que Dios le depara. ¿Se entiende? Acepta lo que Dios... Hay un pasaje que, sobre todo los cristianos que son muy románticos, no es crítica, pero los que son románticos les encanta este pasaje, como dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. ¿Y qué significa para mí el vivir es Cristo? ¿Qué significa esa expresión? Soy muy bonito, hasta en las camisetas. Para mí el vivir es Cristo. Van a las conferencias de los jóvenes: para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa eso? Ser un siervo, que mi vida es cristocéntrica. Todo lo que Cristo dice, yo lo hago. Es como lo que somos mandilones. Todo lo que mi esposa dice, yo lo hago. ¿No? Y por seguridad, porque si no lo hago, se me va a quedar como en feria. Entonces, eso es ser sabio, ¿no? ¿Sabes qué decía Cristo cuando estuvo aquí? Él se sometió al Padre y dijo: el obedecer, el hacer la voluntad del Padre es mi comida, dice. ¿Qué significa eso? Además creo que lo puse. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió, o sea, el Padre. Mi comida. ¿Qué quiere decir eso? A mí lo que me satisface, a mí lo que me nutre, a mí lo que me alimenta, es obedecer. Es lo que hacía Pablo. Él se gozaba en las pruebas del ministerio. Pero ¿qué pasa conmigo? En cuanto a Dios me toca a mí la salud. Una llorona que tengo. ¿Por qué me haces esto, Señor? Les decía el otro día, no me acuerdo a quién le platicamos, como que cuando me operaron de la cadera, la última operación, que pues duré 24 horas casi inmovilizado en una cama y de no poder hacer casi nada, y pues sufrí mucho, según yo, y renegué a Dios y les llegué a decirle: ¿por qué si me quitaste una pierna y la otra la tengo mal? No puedo hacer nada. En cambio a mi esposa, que ni deporte ni nada, ni usa bien sus piernas, o a Brian o a Yosimar, le digo, que son una buena, que son una, y ellos la tienen completa, y yo que te sirvo. Y en eso llega un hermano casualmente a visitarme, y hablamos de un hermano en común, que muchos de aquí lo conocen, a David Boncel, un hermano de mi edad, pero robusto, bien dadote, grandote, que por azares del destino quedó inválido. Era un hombre sano, quedó inválido de por vida. Nunca se quejó ese hombre. Y él inválido, ¿sabes por qué? Es de la cintura para abajo no sentir nada. Él tiene problemas de llagas porque no siente dolor. Y yo con 10 días que quedé casi inválido, 10 días fueron suficientes para quejarme de Dios. ¡Qué increíble! Y este hombre que tiene mi edad y el resto de su vida es postrado en silla, no se quejó. ¿Qué me mostró Dios? ¿Ves? ¿Ves qué pequeño eres? ¿Ves cómo está tu corazón? ¿Ves tu fe cómo es? ¿Por qué no podemos ser como Pablo? Sí podemos. Ahí está la gracia. Cuando Dios me quita el trabajo,
Cuando Dios me disciplina, cuando mi pareja no cambia, mis hijos no cambian, ¿por qué no los cambia Dios? Cuando nada cambia en mi vida, cuando la vida se pone difícil, ¿qué actitud adopto? ¿Soy un verdadero ejemplo para la iglesia? ¿Glorifico a Dios con mi actitud? ¿O cómo le hago? Otra cita de John MacArthur dice, fíjate, escucha, esto es interesante, lo hubiera puesto ahí. La perspectiva o la forma de ver las cosas y su actitud es de extrema importancia. ¿Se entendió? La perspectiva, la forma de ver las cosas y su actitud es de extrema. La mentalidad, pues, y la actitud. La manera como vemos y cómo reaccionamos ante las circunstancias es más importante que las circunstancias mismas. Aquí tenemos dos buenos ejemplos como testimonio. Yo sé que a ellos no les gusta que lo mencione. Isaac Valenzuela y la hermana Violeta, uno que le diagnostican diabetes, que es una enfermedad tremenda, él agarra, se burla de su propia enfermedad. Es el hermano más dulce que tenemos. ¿Quién anda así? Otra hermana por acá, en otro lado, que no quiero decir el nombre, le diagnosticaron diabetes y siempre anda con la cara así. Pobre de mí, tengo diabetes. Sí, cierto, es muy grave, pero ve la actitud de uno de los hombres más alegres. Violeta, a una mujer tan joven y la operan. ¿Viste cómo estaba? Lo platiqué el otro día, 2 veces la recogí para llevarla a la quimio, ¿verdad, quimio? Iba bromeando conmigo. La recojo de la quimio y sale así toda mareada, tambaleándose, y se sube haciendo bromas. ¿Te fijas la actitud? Y a mí me da una gripa y me pongo de mal humor. Si todo lo que podemos ver es nuestra situación inmediata, entonces nuestras circunstancias nos controlan. Y fallaste la prueba. La fallamos. Pablo vivió y sirvió por fe, no por vista. ¿Sí? Dice Romanos 8:28, que ya se lo saben. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero te digas, sabemos. Esta palabrita es clave. Sabemos. No es que yo ya sé la teología. Pero la sabes. Sabes comprender. Una cosa es que entiendo todo lo que aquí decimos, pero lo comprendes. No es lo mismo entender y comprender. Eso es saber. Y dice Pablo, sabes que todo lo que te sucede es para bien. Todo. Si ahorita yo salgo y me tropiezo, es para bien. Si sabes que eso me va a dar crecimiento. Si supero esa prueba, claro, güey. Si pierdo el trabajo, si mi pareja me deja, todo es para bien. Para los creyentes nada más. Todo. Dice Santiago, hermanos míos, tener sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cómo es posible, Pablo? ¿Cómo es que quieres que me goce? Porque las pruebas producen crecimiento. La única manera en que la gente crezcamos es con las pruebas. Si te fijas, los cristianos más inmaduros, los cristianos bebés, son los que llevan una vida muy light. Chécate. Pero los cristianos que son aplastados en el horno de la aflicción, esos hermanos, ¿cómo crecen? Estamos. Fíjate otra vez esta expresión de Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco, sufro por ustedes. ¿Por qué? Porque con eso cumplo lo que falta de las aflicciones. O sea, para extender el reino de Dios, para extender la palabra, para vivir el ministerio cristiano, va a haber sufrimiento. Hay un costo que tenemos que pagar, pero es parte de los sufrimientos que todos nosotros vamos a compartir. Pero hay gente que no quiere salir de su zona de confort, porque no quiere sufrir. El cristiano sabe sufrir, porque son pruebas que me producen crecimiento. Me gozo, dice Pablo. Qué tremendo, ¿verdad? Otro versículo que muchos lo han confundido, también los jóvenes lo usan en las camisetas, ¿no? Ese de, ¿cómo va, Alicia? Tú te lo sabes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y creen que es porque mañana tengo examen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo una competencia. No se refiere a eso. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, fíjate. He aprendido. ¿Te fijaste? Ahí está la santificación. He aprendido. Para eso te ponen las pruebas de Dios. Para que vayamos aprendiendo cómo vivir las pruebas. Qué actitud. Así como a mí que demostró lo que viene el corazón. O sea, en la siguiente operación, a ver cómo reacciono. ¿Me explico?
Cualquiera que sea mi situación, y luego pone en contexto, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo por eso estoy enseñado. O sea, él aprendió a tener bastante economía como a tener carencias, dice, y en ninguna me quejé, tuve contentamiento. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener contentamiento, cualquiera que sea, que me quitó la salud, que me quitó la economía, que me quitó un familiar, que me quitó mi ser querido, el contentamiento. Esa es la actitud de Pablo, y es lo que nos están enseñando en este pasaje, Pablo, aprender ese tipo de actitudes. Por eso con los inconversos que nos ven, que sufrimos, no es que no suframos, pero no tenemos la actitud correcta, ¿qué tipo de Dios le mostramos? ¿Qué tipo de Dios? El Dios de ellos es más grande que el nuestro a veces, porque tienen mejor actitud a veces ellos que nosotros. ¿Cómo es posible? Estamos, hermanos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la actitud ante el ministerio que Dios nos da. Debemos aprender a glorificar a Dios con nuestra vida, ya sea sufrimientos, enfermedades, tribulaciones, o simplemente algunos vamos a sufrir porque es lo que cosechamos. Si yo fui un mal esposo, haciendo inconverso con Alicia, que fallé en esto, fallé en lo que sea, ahora que soy cristiano, no espero que sean castañuelas aquí, no voy a esperar que nuestra relación sea la más hermosa, porque ahora somos cristianos, no, va a haber consecuencias. Tal vez ella me dejó de amar y pues ni modo, seguimos casados, pero se acabó el amor, porque es lo que coseché. Si yo me drogué o fui alcohólico o borracho en mi vida antes de ser cristiano, y ahora que soy cristiano estoy perdonado y me acabé el hígado, pues ni modo, voy a morir de cirrosis a lo mejor. ¿Me explico? Muchos fuimos malos padres, malas madres, no educamos bien a nuestros hijos, no fuimos buenos empleados, no fuimos buenos trabajadores, y hoy vamos a cosechar la consecuencia de esa vida. Dios nos va a perdonar, claro que sí, pero va a haber consecuencias, porque es lo que sembramos. Hoy hay familias disfuncionales porque es lo que estamos cosechando de la vida pasada, de nuestras malas decisiones. Hay gente que tomó la mala decisión de casarse con la persona equivocada. Pues ni modo, como ya no hay divorcio, no te puedes separar y vas a vivir con esa persona el resto de tu vida con esa decisión errónea. ¿Sí? Ahora existe la esperanza de que Dios cambie y arregle las cosas. Yo fallé con Alicia antes de ser cristiano y el día de hoy tenemos un buen matrimonio. Gracias a que Dios obró en el corazón de ella. No porque yo sea buen marido, ¿me explico? Sino porque Dios obró en el corazón de ella y ahora tenemos una buena relación a pesar de que yo fallé. Yo sí no coseché lo que sembré, porque Dios tuvo misericordia de mí. ¿Okay? Último punto. ¿Cómo se reveló ese misterio? ¿Cómo es esta revelación que Dios le hace a Pablo? Y aquí es donde está un poco complejo el pasaje. A ver si logro darme a entender. Lo voy a leer en la Valera, que es muy complejo, según yo. A lo mejor ustedes van a decir, ay, ¿cómo hace el show el hermano? Pero está un poco complejo. Y luego se los voy a leer en una versión paráfrasis. ¿Sí saben qué es paráfrasis, no? Una versión paráfrasis es que no es una traducción, sino que está parafraseado, está dicho con nuestras palabras. Vaya, mira, te lo voy a leer en Valera. Fíjate lo que dice. Si es que habéis oído de la administración, ¿qué es la administración? De la gracia que Dios me fue dada para con ustedes. O sea, el ministerio que Dios le dio. Que por revelación, ¿sí?, me fue declarado el misterio que antes lo he escrito brevemente. Ya les había dicho, pues, anteriormente en otras cartas sobre este misterio, que lo recibí por revelación, es lo que está diciendo Pablo. Leyendo lo cual puedes entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Es decir, ustedes si leen mis cartas se van a dar cuenta que yo estoy enterado de ese misterio. Y lo dice el otro, misterio que en otras generaciones, es decir, en el Antiguo Testamento, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora es revelado a los apóstoles y profetas, es decir, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cuál es el misterio? Pues que los gentiles, es decir, nosotros, somos coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Todo eso, ¿se entendió más o menos? Porque si lo lees está un poco complicado. Te lo voy a leer ahora en la versión parafraseada. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta que comprendo el misterio de Cristo. Este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos,
ahora se les ha revelado por el Espíritu Santo a los santos apóstoles y profetas. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo. ¿Se entendió? Bueno, esto es lo que quiero explicar de una manera muy breve. Está sencillo, pero pues leerlo en la Valera es un poco complicado. Acuérdense que Dios había juzgado a Israel en el Antiguo Testamento porque falló como pueblo de Dios. En vez de ser luz de las naciones, fueron oscuridad, fallaron. Entonces Dios, en su plan, se buscó otro pueblo, ¿cuál? Los gentiles, por medio de la iglesia. Y ahí mostró los misterios que estuvieron ocultos o no develados en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos misterios? Vamos a hablar un poquito de eso. Pero, déjame, me brinqué aquí, me voy a brincar unas cositas. ¿Te acuerdas que Pablo, antes de ser converso, era un celoso, devoto, fariseo, judío? Era un excelente judío en toda la extensión de la palabra. Y él perseguía con un celo santo a los cristianos, porque él creía que le hacía un favor a Jehová al perseguir a los herejes, según eran herejes, los cristianos, que le llamaban el camino. Él en su conciencia estaba correcto, era correcto lo que él hacía según su conciencia, pero estaba equivocado porque él no entendía ese cambio de dispensación que hubo, donde los israelitas habían sido juzgados, les había quitado el reino ahora Jesús y se los había dado a los nuevos cristianos, ¿no? Por medio de la iglesia. Él no había entendido todavía eso, porque no había recibido la revelación, sino que cuando va persiguiendo a los cristianos a Damasco, ¿qué sucede? Creo que aquí lo tengo el pasaje, pero Hechos 9. Pero sucedió que yendo yo, y al llegar a Damasco, como a mediodía, cuando está toda la luz, imagínate, de repente mucha luz salió del cielo y yo caí al suelo. Yo oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces le respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: soy yo, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo, los que lo acompañaban, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba con él. ¿Por qué? Porque la revelación nomás fue para Pablo. Los otros no pudieron comprender. Escucharon algo, vieron algo, pero no entendieron, no sabían que era Cristo. Y ahí Cristo se le reveló y le dio el mandato de su nuevo ministerio, que era ser llamado apóstol de los gentiles. Y a partir de ahí, Cristo se le revela todo esto del Nuevo Testamento a él. No lo recibió por otra fuente, Pablo. Todo fue por revelación, ¿verdad? Dice Timoteo, se los leo, 1 Timoteo 1:12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, cuando yo, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Qué tremendo, ¿no? Siendo el enemigo número uno de las iglesias cristianas, ahora el Señor es el número uno en instrumento para llevar el evangelio a todas las naciones. Qué increíble. Pero lo increíble aquí es que dice, aun cuando el pasado de Pablo era terrible, el Señor Jesús lo consideró digno de confianza, es lo que está queriendo decir, para el ministerio. Pregunto ahora yo: ¿cómo es mi pasado? ¿Cómo es tu pasado? ¿Cómo éramos antes? Terrible, ¿no? Pero el Señor nos llamó y nos salvó. Observa que es Pablo el que se reconoce como era antes. Yo muchas veces hablo con los hermanos y les digo mi radiografía anterior, que es horrible, y ellos me dicen: no, yo no era tan malo como tú, no, yo no era tan borracho como tú, no, yo no era... caramba, pues eran unos angelitos. O sea, la mayoría de la gente, tristemente, su vida pasada tiene un concepto muy bueno de sí mismo, y no es verdad. No es que yo era... todos éramos malos. Mi esposa, cuando llega a ser conversa, ya se los platiqué, pero dice una expresión, me dice: ¿y yo de qué me tengo que arrepentir? Me dice, fíjate, porque a ella le habían metido el concepto de que ella era una buena mujer. Era terrible, solamente que tenía otros pecados diferentes a los míos, solamente que mis pecados eran muy escandalosos, borracho y otras cosas más, pero ella tenía un montón de pecados aquí, súper orgullosa.
y demás. Y te aseguro que ustedes también. Me explico, pero Pablo sí lo reconoce. Yo era, ¿cómo dice? Injuriador, blasfemo, y todos éramos así. Lo que pasa es que no queremos ver nuestro corazón, ¿verdad? Pero Dios nos llama y nos tiene dignos de confianza al ministerio, a todos nosotros. Todos nosotros, ahora salvos, somos dignos de confianza según el Señor. Hacia un lado nuestro pasado, eso es maravilloso. ¿Sí? Muy bien. Te quiero explicar un poco esto del misterio. Habéis oído la administración de la gracia que Dios me dio para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Qué es un misterio? Hace muchos años en la librería cristiana que yo tenía, donde vendía libros, me llegó un cuate y me dijo: ya tenemos la revelación del misterio, hermano. Y yo, ¿de qué me está hablando? Dice, que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, no es Él, es ella, es la Madre. Y yo, órale, sí, y voy a orar por usted, a la Madre Espíritu Santo. Me quedé yo así. Habían encontrado el misterio. Fíjate, tuvieron que pasar 2000 años, porque los demás no lo habían encontrado. Dios lo encontraron, y ahí está la iglesia todavía, la secta donde enseñan esas falsedades y esas blasfemias. ¿Sabes qué misterio está hablando aquí Pablo? Un misterio es una verdad que estuvo un poco oscura o no revelada en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo se aclara. Eso es un misterio. Uno de ellos, por ejemplo, ¿te acuerdas que Jesús sentenció a los judíos y fariseos? Les dijo: a ustedes les he dado a saber los misterios del reino de Dios, pero ustedes no. O sea, los discípulos sí, pero ustedes no. ¿Cómo? Pelándole, nada más. Ustedes no van a entender los misterios, pero ustedes sí, les dijo a los discípulos, ¿no? Aquí está uno. ¿Qué crees que enseña ese misterio? ¿Cuál es ese misterio? El misterio de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, en los tiempos, en el periodo del cumplimiento. ¿Cuál es ese? El reino del milenio. Está hablando del milenio ahí, fíjate. Ese es un misterio que los de antiguo no lo habían entendido y no lo sabían. Pero aquí Pablo ya se los está diciendo a los efesios. Va a haber un tiempo donde se va a reunir todas las cosas en Cristo. El reino milenario, más va a estar ahí literalmente Él, físicamente reinando. Eso es lo que me está enseñando ahí. Y hay una verdad ahorita también aquí, otro misterio que estaba un poco oculto en el antiguo, que el día de hoy es enseñado como herejía. Predestinación, fíjate. Los arminianos no creen en la predestinación. Eso es una blasfemia. Ahí está clarito. Tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Tremendo, ¿no? Ese es un misterio hoy revelado. Hoy revelado. Otro. He aquí, les digo un misterio, dice Pablo. Les voy a decir un chisme, un misterio. No todos dormiremos. Y aquí sacan otra falsa enseñanza. El sueño del alma, eso no existe. Pero todos seremos transformados. ¿Cuál es el misterio que hay aquí? El rapto. Esto es el rapto. Eso es el rapto. Y muchos no creen en el rapto. Un misterio. No todos moriremos, quiere decir, sino seremos transformados. ¿Qué es eso? Resurrección. Seremos resucitados en un cuerpo glorificado. Eso está enseñando ese pasaje. Y eso no está bien en el Antiguo Testamento. No lo comprendían correctamente. ¿Verdad? Las promesas que hay en el Antiguo Testamento van a ser develadas en el Nuevo, en el reino milenario, y se van a cumplir. Pero eso lo sabemos ahora. ¿Qué hay? Nunca se habló del trono blanco en el Antiguo. Ahora en el Nuevo ya entendemos qué es el trono blanco. Es el juicio para todas las naciones impías, donde cada una va a recibir el justo juicio de Dios. Pero puros impíos. Puros impíos. Y se les va a dar un cuerpo especial para que sufran en el infierno. Porque ahorita un malo, si se muere, va a un lugar de tormento a sufrir. Pero hasta que llegue el trono blanco al final del milenio, ahí sí llega su juicio correcto. Es como su condena ahora sí. No como el día de hoy, que te meten a la cárcel, pero pasa el tiempo y te hacen tu condena. Ahora sí vas a correr tu condena, ¿no? Tu juicio está. Eso es lo que va a pasar. Era un misterio que no estaba en el Antiguo, y ahora Pablo nos lo muestra. ¿Verdad? Todo lo que está en el futuro de la vida eterna. ¿Cuál es esa ciudad celestial?
que va a bajar esa Jerusalén, esa ciudad cúbica, 2300 kilómetros de por lado, de oro crisálido, transparente. ¿Cómo es posible? Ese misterio se reveló, ¿verdad? Todo eso eran misterios en el antiguo, pero hoy Pablo y los apóstoles nos los han mostrado. Fíjate lo que dice Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Así lo pone, de la piedad. Y tú dices, ¿cuál pues? ¿Cuál? Donde Dios fue manifestado en carne, la encarnación de Cristo. ¿Sí? Justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Ahí me está hablando de todo. De que un día un Mesías iba a encarnar, iba a predicar, iba a morir, iba a ascender en gloria. Ese pasaje habla de eso. Era un misterio. Nada más sabían que iba a venir un Mesías. Pero ¿cómo sería todo eso? Ellos no lo sabían, los del antiguo. Aquí ya me está diciendo encarnado. Ellos no lo entendían. A nosotros se nos mostró, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis, bendeciré a los, ¿te acuerdas la promesa a Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, los maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias. Pero no explica cómo. ¿Cómo va a ser eso? Es un misterio. ¿Cómo? Con Cristo. Cristo es la bendición. ¿Sí? Son misterios. Este pasaje, que el día de hoy es también distorsionado, especialmente por las mujeres que quieren ser pastoras, usan este pasaje, ¿sabías tú? Ellas usan, ya no hay judío ni hay griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Es decir, ¿ves? ¿Por qué dices que nomás los varones pueden predicar? Ahí dicen, no hay varón ni mujer. Pero el contexto no está enseñando eso. El contexto no está hablando eso. El contexto está hablando de las barreras dentro de la iglesia. Que ya no hay barreras. No hay diferencia entre un hombre y una mujer. Entre un esclavo y un libre. Entre un judío y un griego. No hay barreras que nos separen a nosotros. No tiene que hablar con el liderazgo. No tiene que ver quién predica o no. Pero ellos lo toman, lo distorsionan de esa manera el día de hoy, ¿verdad? Entonces, hermanos, podemos resumir de este segundo punto que Pablo en realidad recibió el llamado de Dios específicamente como apóstol para evangelizar a los gentiles. Dios le confió a Pablo y a los otros apóstoles y profetas la revelación del evangelio y los misterios que antes estuvieron ocultos, ¿verdad? Todas estas tremendas y maravillosas verdades que las tenemos el día de hoy, ¿no? Entonces, esto es lo que Pablo nos quiso decir por estos 7 versículos, ¿verdad? Cómo debe ser nuestra actitud ante el ministerio y entender un poco cómo se dio esta revelación de estos misterios y qué significan algunos de ellos. No es una explicación exhaustiva de cada uno, pero más para tener una idea de qué quiso decir Pablo en este pasaje. Amén. O los confundí más.